La violinista es una araña que puede incluso pues matar a una persona, igual la araña, la viuda negra, también que es oriunda de nuestro país. También hay diferentes serpientes, o también puedes caer en algún lugar que esté inestable, que haya una tubería, que te puedas fracturar, etcétera. Hay inmensidad de situaciones que te pueden ocurrir durante una exploración y más cuando no conoces el terreno, cuando de verdad estás explorando por primera vez. Totalmente. Yo solamente he hecho exploración en dos ocasiones, que fue en el mismo lugar, básicamente. No sé si conozcas, en Puebla hay un centro vacacional que se llama Metepec, el cual funcionó como fábrica, bueno, como una fábrica, no recuerdo exactamente de qué, pero es una fábrica abandonada dentro de las instalaciones, que es un centro vacacional que tiene las albercas, que tiene hoteles, que tiene cabañas, muy lindo para ir, pero en la parte de abajo, y cierto, está pues ya en ruina, en parte ruinas, porque sí, sí hay partes que ya se mueven y todo. Está la fábrica abandonada y cerca está un antiguo hospital psiquiátrico abandonado del IMSS, el cual también pues aprovechamos para visitar en el rango de 12 y 3 de la mañana, no sé por qué, bueno, no sé por qué, en teoría es cuando podríamos captar algo. Unos amigos y yo, sin afán de grabar, no hacíamos contenido sobre eso ni nada, solamente por morbosidad, Ujú. es por lo que nos gustan este tipo de temas realmente. Entonces, cuando empezamos por la antigua fábrica abandonada, era peligroso porque incluso, o sea, lo que no teníamos en cuenta en ese tiempo, que incluso te podías cortar pues con el óxido, las herramientas, las máquinas están Sí. oxidadas, entonces, y eso te podía llevar a infecciones, incluso a gangrenas, pues si no te cuidas y puede ser algo más peligroso. Entonces es muy, muy, muy cierto lo que dices, porque, bueno, cuando eres más joven como que no piensas en ese tipo de detalles. Y realmente ni en la fábrica abandonada, ni en el hospital nos pasó nada, no, no tuvimos suerte, que yo creo que, no sé, siempre fuimos como con la idea de espantarnos o algo, pero no, nada que ver. En teoría estuvo bien porque si nos hubiese salido algo, no sé cómo hubiésemos reaccionado, pero siempre te queda esa espinita, o sea, como que me dieron ganas de volverlo a hacer y todo. De ahí en fuera cuando ya fuimos a ver al hospital, que tampoco pues nos pasó nada, lo único que sí vimos en una especie de cabaña, donde nos dijo el vigilante que ahí había muerto una niña cuando era pequeña, o sea, hace muchos años también, cuando funcionaba como residenciales para los antiguos dueños del ejido, em, y que se aparecía continuamente esa niña, pero tampoco tuvimos suerte. Lo único raro que se llega a ver es una foto que nos tomamos de grupo en esa cabaña y como muy, no sé si tal vez muy forzado o muy, muy ligeramente se ve una especie de jaloncito en la cortina, o sea, como si alguien quisiera jalarla para asomarse, pero no, o sea, yo creo que es muy forzado el estar buscando algo que cualquier coincidencia lo pudimos tomar como una especie de prueba, pero creo que no. Sí, es difícil, ¿no? De que vayas a un lugar y tengas alguna evidencia de inmediato. A veces pasa, a veces, la gran mayoría de veces es inesperadamente. Totalmente. Que otro punto que me gustaría hablar, precisamente hablando de las invitadas, porque vi que uno de tus videos más populares es precisamente sobre un gato, bueno, una leyenda de un gato. ¿Tú crees, bueno, tú qué tanta cabida le das a esa leyenda de que los gatos pueden ver tanto a seres de otras dimensiones, pueden ver más allá que nosotros? Bueno, eso en realidad viene a partir de las ideas, las leyendas y los poderes que de alguna forma le ha dado el hombre a los animales. Si bien los animales tienen otras características, tienen igual los sentidos, se cree que estos pueden tener algunos extras, como tú lo acabas de decir, pues que tienen la facultad de percibir entidades negativas o quizá entidades también positivas,
o también terremotos, o sea, que se pongan de alguna forma una conducta extraña antes de un fenómeno natural que sea catastrófico. Entonces, eso es por la observación que se ha tenido de estos animales. Científicamente no se ha demostrado que así sea, pero bueno, creo que muchos tenemos mascotas y nos damos cuenta de la forma en que actúan en ciertos momentos. Entonces, también nos hemos dado cuenta que en algunas situaciones extrañas, por ejemplo, se han puesto a la defensiva, se le erizan los pelos y tienen conductas agresivas a un lugar donde no hay nada. A mí, yo siempre he tenido gatos, entonces he Qué cool. visto quizá dos reacciones en dos de estos gatitos que he tenido en diferentes situaciones, y es cuando sabes que ellos están percibiendo algo que tú no estás viendo, que no lo entiendes, y es ahí donde lo que te queda es pensar que posiblemente esté ante una entidad invisible para ti, pero que ellos lo perciben. Entonces, científicamente no está demostrado que así sea, pero en la observación de la sociedad, de cada uno de nosotros, es que nos hemos dado cuenta que efectivamente parece que estos sí tienen alguna sensibilidad diferente o especial. Hay un caso de un gato, el que tú me mencionabas seguramente era otro, pero hay un caso de un gato en un hospital, bueno, no era un hospital, más bien era un lugar donde tenían a personas mayores. Ujú. Este gato se hizo muy famoso porque los enfermeros y enfermeras que cuidaban a estos viejitos se comenzaban a dar cuenta de que el gato cambiaba en cierto tiempo digamos, de estima hacia una persona. Es decir, por un lapso se iba a dormir con un viejito hasta que el viejito moría y este gato se iba ya a dormir con otro viejito, ¿no? Entonces se dieron cuenta que más bien el gato con el que se iba a dormir era el próximo viejito en morir y así iba sucediendo. Entonces comenzaron pues a platicar que este gato en realidad percibía. No era que el gato al final de la Sí. noche los asfixiara, ¿no? Sino que el gato percibía quizá cuál de estos viejitos estaba más enfermo o tenía las defensas bajas o ya estaba en su etapa final y parece que él estaba con ellos hasta que morían. Entonces, yo le tengo mucho afecto a los gatos porque sí he sentido que ellos de alguna forma tratan de ayudarte cuando estás enfermo o Sí, cuando tienes alguna energía baja. totalmente. Son unos animales, hola, son unos animalitos muy, muy nobles. Sí que se les puede llegar a notar a veces cierto grado de maldad, no sé a qué se deba, pero sí somos, al ser unos animales muy independientes, yo creo que sí, sí, sí les puede llegar a ser se les puede llegar a notar un poco de maldad. Una vez llegué a leer, por no decir que lo vi en un TikTok también, que los gatos podrían llegar a matarte si ellos quisieran, si ellos tuvieran la oportunidad de una persona de que, el cual no es de su confianza, no es de su cariño, y pudieran llegar a tener la oportunidad como algo lo explicaban, algo muy sencillo como de empujar un cuchillo y que por error te caiga en alguna parte del cuerpo, lo harían. Son conscientes de eso, son conscientes de que pueden llegar a causar daño, pero también son unos animales muy nobles. Bueno, he visto algunos videos donde incluso han ayudado a otras personas cuando se encuentran en peligro y que defienden a niños, por ejemplo, o defienden a Ujú. alguien que está siendo atacado. Y son, aunque son pequeños, son muy salvajes y rápidos. Entonces, como tú mencionas, sí pueden llegar a un gato enfurecido, es una cosa que no te lo puedes quitar. Sí, de hecho es lo que dicen, ¿no? Al final de cuentas son depredadores. En una especie muy reducida, pero son depredadores. Y también tiene una mitología muy grande, también desde tiempos pues muy atrás, como lo es en en la cultura egipcia, ellos adoraban a los gatos, eran considerados un animal muy sagrado, en la cual pues lo podemos ver ahora en sus, ya sea en sus jeroglíficos, en las pinturas rupestres, en las pirámides, todo eso, y también se me hace muy interesante. De hecho, si tuviese la oportunidad de poder viajar en el tiempo, que también es un tema muy complicado, pero si pudiese,
Yo creo que una de las épocas que me gustaría visitar es precisamente esa. También porque obviamente atraen muchos otros misterios como son las construcciones de las pirámides, el tema de los faraones, sus leyendas, es que la cultura egipcia es muy, 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 muy grande, que podríamos hablar de ella mucho tiempo, pero hablando de eso, ¿tú tienes alguna anécdota en cuestión de la cultura egipcia? Bueno, ya que tú estás hablando de eso, me hizo recordar que también en algunas tumbas se han descubierto momias de gatos. Ujú. Entonces, es ahí donde te das cuenta de gatos y de halcones, por ejemplo. Es ahí donde te das cuenta de la importancia que tenían estos felinos en su cultura, en sus creencias. Y fíjate que también algo curioso y extraño que comenzó a pasar con estas momias de animales y obviamente de humanos, de egipcios, es que las empezaron a robar en un principio y las empezaron a llevar a Europa y en Europa las, las desboronaban. Estas momias las hacían polvo y este polvo las vendían como pues, en paquetitos o en frasquitos como remedios medicinales Uf, para curarte cualquier cosa, ¿no? Ya sabes, aquí siempre se venden cosas para curarte. Bueno, en aquel tiempo en Europa, cuando estaba pues el saqueo principalmente de Egipto, cuando todavía no había una reglamentación ni un cuidado, estas momias, muchas de ellas llegaron a Europa para hacerlas polvo y ser vendidas como, como curativas. sí, Otra cosa, fíjate, interesante, y que casi no se habla mucho, pero es real, es que, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón, Howard Carter, quien descubrió la tumba de Tutankamón, encontró boomerangs. Y sabemos que los boomerangs o son oriundos de Australia, de los aborígenes de aquella zona. Entonces, se han hecho algunas especulaciones, misterios del mundo, en donde se cree que pudo haber habido un contacto entre Egipto y Australia, porque también en Australia, en una piedra, hay un tallado de lo que parece ser Anubis, uno de los dioses egipcios, y también algunos jeroglíficos. Yo he revisado esta piedra porque es una piedra muy grande y están estos supuestos jeroglíficos egipcios. Anubis sí parece, y los demás corchetes parecen ser, pues, falsos, ¿no? Pero es curioso porque sí relacionas que también los boomerangs se encontraron en la tumba de Tutankamón, entonces ahí hay algo bastante extraño. sí, totalmente. Y de hecho, podríamos unir varios temas sin salirnos también mucho del antiguo Egipto. El hecho de que es, es considerada una de las culturas antiguas más evolucionadas de las que ha pisado ahora sí que nuestro planeta, pero también se dice que no es la única, que ha habido varias generaciones como especie, como de no sé cómo llamarlo porque no recuerdo a ciencia cierta, pero lo llamaban como, no, en parte de las 5 civilizaciones que existían antes de nosotros, que por eso hemos podido llegar a encontrar incluso objetos que no corresponden al tiempo que cuando les hacen la prueba de carbono, no datan, dan mucho más atrás y que eso también es prueba de que otra civilización existía antes de nosotros. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo crees? Ah, bueno, son los llamados supers. En Ujú. diferentes partes del mundo, estos objetos fuera de tiempo se han descubierto. En Egipto tenemos un UPAR que es la, la lámpara de Dendera, me parece, el foco de Dendera. Es un jeroglífico en donde se ve una especie como de globo alargado con digamos, como con una onda que parece como si fuera un foco actual. Sí, Entonces, se menciona que, por ejemplo, ese jeroglífico hace referencia a que en la oscuridad de esos pasadizos egipcios, pues se tenía luz eléctrica. Entonces, no hay algo que así lo compruebe,
pero no se sabe qué puede ser ese jeroglífico en donde tiene completamente la estructura de un foco. Está tal cual la forma y está, ves que dentro de los focos tienen este como alambrito, Sí, así parece tener ese mismo creo que lo efecto. encontré. A ver, para también que la gente tenga contexto de cómo es Ajá. este, si no me equivoco, ¿no? Así es, mira, ahí lo Ujú. podemos ver. Y entonces notamos como que alguien lo tiene. Se menciona que ese alambrito que pudiera ser de foco y que estamos viendo acá, que parece también relacionarse a una serpiente, podría ser otra cosa, pero pues las personas entusiastas sobre estos temas de los UPARTS es una rama de los temas de misterio, pues han considerado que pudiera ser una especie de luz que pudieran haber utilizado ellos dentro de esos pasajes oscuros, fuera de las antorchas. Y es que si uno se pone a pensar el hecho de cómo se iluminaban, o sea, si nada más el hecho de imaginarse cómo se llegaron a construir las pirámides, te puede llegar a volar un poco la cabeza. El hecho de cómo se construían por dentro, porque también si no estoy mal, si no mal recuerdo, por dentro no están tan exploradas, todavía no se encuentra todos los pasillos secretos, todas las habitaciones que estaban configuradas dentro de de las grandes pirámides. Y también, o sea, no tiene ni un grado, ni un porcentaje de luz solar, entonces es muy complicado de imaginar o de pensar de cómo estarían construyendo a ciegas. Claro, ¿no? Y hacer todos los jeroglíficos, meter esos sarcófagos pesadísimos. Recordemos que las tres pirámides que siempre relacionamos con Egipto, pues es Keops, Keops, y Miserinos, que las tres son tumbas y tienen varios pasadizos. Algunos pasadizos son como simplemente pasadizos para confundir, porque desde en aquel entonces se sabía que había, pues, personas que robaban las tumbas, ¿no? O alguien que quisiera meterse y robar los tesoros de los faraones y demás. Entonces, por eso se hacían varios pasadizos como para distraer, como para perder a aquellos saqueadores, y al final había un pasadizo que te llevaba precisamente a la cámara donde estaban los sarcófagos, esos sarcófagos gigantescos de granito. Son impresionantes también porque el pulido que le daban al granito son piezas gigantescas, pesadísimas y con un tallado que uno se pone a pensar efectivamente cómo lo pudieron haber realizado, porque en la actualidad, claro, tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero ni siquiera ya alguien se dedica a hacer cosas tan eh, estructuradas, tan bellas, tan artísticas como esas. Entonces, estas pirámides tienen esos sarcófagos. Y no solamente, eso lo conocemos de Egipto tal cual, pero Egipto tiene muchas, muchas otras ciudadelas que han sido descubiertas y como Petra, por ejemplo, que es una cara de una fachada que está tallada sobre un solo monolito de piedra. Entonces también son cosas increíbles que actualmente pensaríamos eso lo tenemos que hacer con láser para que salga con esa calidad, ese pulido o a esas alturas o sin las herramientas que ahora tenemos. Entonces, por eso hemos tenido tanta confusión de cómo es que las antiguas civilizaciones pudieron realizar obras magnánimas, maravillosas, que incluso tan maravillosas son que en la actualidad nos siguen sorprendiendo y las contemplamos como unas de las siete maravillas del mundo. Petra Sí. pertenece a una de estas siete nuevas maravillas del mundo. Totalmente, y que es impresionante, digo, no he tenido la oportunidad de conocerlas en persona, solamente las conozco a través de videos, pero la gente que comparte sus experiencias de cómo es viajar, de cómo es llegar, de cómo se narra la energía que se siente al atravesar el cañón, porque es un trayecto complicado llegar hasta esa parte de Petra, que es la entrada de la ciudad o la puerta de la ciudad y la vista que tienen es magnífica. El hecho de pensar de, ok, no hay, esto se hace a cincel y pala, te vuela la cabeza Sí, completamente. con la piedra, sí. Bueno, esta Petra está en Jordania Ujú. y me encantaría poder ir.
Sí, sería uno de los lugares que, si de por sí ya con videos o fotos nos maravilla, Sí. yo creo que estando ahí tendríamos aún mucho más que percibir. Totalmente. Y aparte las vibras que se han de sentir en ese tipo de lugares, ¿no? Sí, se puede sentir en lugares como Tenochtitlan, como Chichen Itza, que también no es por menospreciar, porque también son una cultura súper interesante todo lo que es la cultura maya y la cultura azteca, pero el hecho de estar caminando por ese tipo de lugares se ha de sentir una especie de vibra que te puede llegar a imaginar de cómo era la vida en ese entonces.